Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cruzó el gran abismo, separándose a sí mismo del ser eterno. En ese tiempo, el hombre era eterno con Dios. Él no sufría enfermedades, angustias ni muerte. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad, pues ellos fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, él mismo se separó de Dios sin dejarse camino para regresar. Él estaba totalmente perdido. No podía regresar porque él había pecado. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto, porque él había dicho: el día que de él comieres, ese día morirás. Y la justicia de Dios y su santidad requieren muerte, porque es su palabra. Y él tiene que cumplir con su palabra para ser Dios. Y ahora el amor que él tuvo para con la raza humana y tener aún que ver que fueran separados de él y del compañerismo que tenía con sus hijos en el huerto del Edén. Tuvo que estar en esa condición de quebrantamiento de corazón todo ese tiempo, por cuanto su palabra había dicho: el día que de él comieres, ese día morirás. Entonces podemos depender de esto. Lo que Dios dice es verdad y tiene que cumplirse. Dios no puede retractarse de su palabra. ¿Ven? Porque Él es infinito y Él es eterno. Y su primera decisión es la decisión para todo tiempo. Él no tiene que retractarse porque haya aprendido más al respecto. Él desde un principio es infinito. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, así es perfectamente. Nunca puede ser cambiado, porque es la decisión perfecta. Y entonces, la manera en que Dios actúa con los súbditos que aceptan su decisión, así actuará siempre sobre todo súbdito que acepta su decisión de esa manera. Por lo tanto, si Él proveyó la manera para que el hombre fuera salvo, la primera manera que Él proveyó siempre permanece igual. Y si Dios prometió sanidad para los enfermos, basado en la fe para creerlo, eso siempre permanece igual. Él no se puede retractar. ¿Ven? Él tiene que permanecer siempre de la misma manera. Ahora, Dios aceptó un sustituto para el hombre en el huerto del Edén, y fue por medio del sacrificio de sangre. La sangre era el precio a pagar, y eso siempre ha permanecido igual. Nunca ha habido ninguna otra manera o algo más que haya tomado su lugar. Fue la sangre, la única manera por la cual Dios recibe de nuevo sus hijos. Es por esta sangre como sustituto. No se puede pagar ningún otro precio. Ninguna otra cosa funcionará. La primera decisión de Dios siempre es perfecta y es eterna. Y nosotros sabemos que eso es la verdad, porque Dios no puede mentir y Él no puede retractarse de su palabra. Desde ese tiempo, esa ha sido la única manera y el único lugar de compañerismo de Dios con el hombre. Ahora el súbdito estaba... Ahora, la palabra muerte significa separación. Cuando nosotros morimos de esta manera, no significa nuestra muerte física, no significa que estamos muertos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Ahora, esa muerte de la que se habla allí es separación de la presencia de Dios. Pero la muerte física por la que tenemos que pasar aquí aún no es la muerte. Aún seguimos en la presencia de Dios. Nos cambiamos de este lugar a un lugar más cerca a Él, en su presencia. Esa no es la muerte a la que nosotros llamamos muerte, como nos referimos a ella aquí. Recuerden, Él dijo de la niña que había muerto, la hija de Jairo: ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él con desprecio. Él, sabiendo que estaba muerta. En terminología de ellos, ella estaba muerta. Pero Jesús dijo: ella duerme. Y él fue y la despertó, y ella volvió a la vida. Ahora, desde Adán hasta hoy,
El hombre ha procurado formar su propio sustituto. Se ha forzado en lo que ha podido por hacer algo un poco mejor de lo que Dios hizo allá. Y eso es natural del hombre. El hombre siempre está tratando de mejorar algo, para hacerlo de una manera diferente. Quiere inyectar sus propias ideas al plan de Dios. Y esa es la razón por la cual estamos separados en esta noche, el pueblo cristiano alrededor del mundo, por barreras denominacionales. Nosotros, se ha causado esto porque el hombre ha inyectado su propia idea en el plan de Dios. Desde Adán hasta hoy, como he dicho, ha sido de esa manera. Adán expresó el pensamiento del hombre en el huerto del Edén, cuando se hizo un delantal de hojas de higuera para venir ante Dios. Es algo que él mismo hizo. Y desde las hojas de higuera, él ha implementado la educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. No obstante, eso siempre permanece igual. Dios solamente acepta a sus súbditos bajo la sangre. Nada más. La educación ha fallado totalmente. Entre más nos educamos, más nos distanciamos el uno del otro. La denominación ha fallado totalmente. Trazamos líneas y barreras y cada uno quiere exaltar esa denominación sobre la otra. Y eso rompe el compañerismo. La civilización solo ha traído confusión. Las ciudades, las torres y cuanta cosa hay, todo ha fallado. Y el plan de Dios aún permanece el mismo. Bajo la sangre. Esta sangre tiene que ser una sangre desplegada. En el huerto, allá, mejor dicho, en el tiempo de Israel, cuando Israel tuvo que matar el cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar allí, sin importar alguna otra posición. Esos hombres podían haber demostrado que eran israelitas circuncidados. Podían haber confesado de que nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no lo alejaba. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre tenía que ser mostrada. De esa manera es en esta noche. Yo creo que todo cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo que los ha limpiado de las cosas del mundo, sin importar lo demás. Ahora, en aquel tiempo, la señal debía estar en la puerta. Debía estar allí. A pesar de lo religiosa que fuera la casa, de cuán religiosa era la gente, o lo bien que habían criado a sus hijos, de lo bien que habían asistido a la iglesia, o lo bien que ellos habían desplegado todas las cosas que Dios había dicho. Sin embargo, en esa hora final, donde era un reto entre la muerte y la vida, la sangre tenía que estar desplegada. Y la sangre mostraba que un sustituto inocente había sido tomado en lugar del adorador. Y la química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta de que esta casa estaba a salvo, bajo la sangre. Ahora, eso fue un tipo. Ahora, en estos postreros días, estamos llegando nuevamente a la hora en que Dios está liberando a su iglesia. Yo lo creo. Y tan cierto como esa sangre tenía que estar como un memorial, así también tiene que estar la señal. Es requerida hoy. Pues, ahora ellos no pudieran tomar la química de la sangre del Señor Jesús y ponerla sobre la puerta de cada corazón. Pero vean, en aquel tiempo, un animal moría, que era un cordero, y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba sobre la puerta, lo cual, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. Pero hoy, habiendo sido derramada la sangre del propio Hijo de Dios en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre su creyente. Y es una señal en estos postreros días de que Él pasará del hombre
o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. Tal vez usted diga, ya la he aceptado. ¿Y usted aún vive en el mundo? ¿Aún vive como el mundo? Entonces, no hay evidencia de que esa vida era para usted, hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya actuado dentro de su vida. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer deberá tener esa evidencia como señal en este postrer día, cuando yo vea la sangre. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, el tal no entrará en el reino. Por lo tanto, ese ha sido el programa de Dios todo el tiempo. La sangre. Fue sangre en el Antiguo Testamento, fue sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue la química, la cual fue un tipo de la vida que vendría. Mostró que un sustituto había sido aceptado, pero el que rendía culto salía con la misma conciencia de culpabilidad con la que había entrado y ofrecido su cordero. Pero de esta otra manera, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La cosa está muerta. Ha pasado y usted ha pasado de muerte a vida. Y usted está vivo de nuevo en Cristo Jesús, con vida eterna. El Espíritu Santo posando dentro de usted, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios espera la hora para ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar la denominación, sin importar el credo, color o lo que pueda ser, en el que toda su iglesia llegue al punto de estar desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. Un poco, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces llego entre cristianos que reclaman ser hombres piadosos y mujeres de Dios. Ellos se avergüenzan de un testimonio. Les da vergüenza decir amén. Les da vergüenza cantar los himnos de Sión. Se avergüenzan donde quiera. A mí me gusta entrar entre personas que no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Aunque parezca herejía, sin embargo ellos no se avergüenzan. Algo ha sucedido y eso significa más que la vida para ellos. Eso es vida. Es vida eterna porque ellos han aceptado el sustituto de Dios. A mí me gusta esta manera de cantar. Cuando estaba allá atrás orando por algunas de las personas que habían traído hace unos momentos, y este no siendo un servicio de oración solo para hablar, yo estaba adentro y podía oír los cantos a ustedes batiendo las manos. Y nos preguntamos, y aún vi correr algunos de allá para acá, lo que llaman danzar en el espíritu. Al principio yo era muy crítico de eso, cuando vi a la gente pentecostal danzar en el espíritu. Y pensé, ¿qué es esto? Debe ser pura tontería. Entonces me puse a leer la Biblia y me di cuenta que cuando danzaban en el espíritu, el diablo copió eso y lo puso acá afuera con el rock and roll y todo eso. Pero la danza real y genuina vino de Dios. Así exactamente. Y siempre una danza ha sido una victoria. Cuando David mató a Goliat y este muchachito de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de este gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos tenían la victoria. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, María tomó un pandero acompañada de todas las hijas de Israel y recorrieron la ribera de allá para acá, tocando el pandero y danzando en el espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal a la antigua, entonces nunca he visto una en mi vida. El problema era conmigo. Yo no tenía suficiente victoria. Pero cuando uno finalmente obtiene esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre uno, recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia. Cuando él logró algo, esta gran cosa, le fue dada a la hija de Saúl y ella era una supuesta creyente almidonada. Hacía lo que quería. Y el arca había estado alejada de Dios por mucho tiempo. La presencia visible de Dios, la columna de fuego suspendida sobre esta arca. Los filisteos habían entrado y se la habían llevado bajo el reinado de Saúl. Y un día, cuando David vio el arca que regresaba a la casa de Dios,
David salió corriendo delante del arca y danzó delante del Señor, cantando las alabanzas de Dios. Y la hija de Saúl pareció avergonzarse mucho con la acción de ese hombre, su esposo joven y también parecido, payaseando y comportándose mal en presencia de ella, la hija del rey. Y David dijo algo así: si no te gusta eso, observa esto por un rato. Y de nuevo dio vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arca, danzando en el espíritu, y ella se avergonzó, y Dios maldijo a esa mujer con maldición. ¡Oh, la victoria es por medio de la sangre de Jesucristo, la señal de la resurrección de Cristo! Su vida vive dentro de su iglesia. No hay otra forma de compañerismo sino bajo esa sangre. Nuestras denominaciones nos separarán, y una dirá: eso es insensatez, y la otra dirá esto, eso o lo otro. Pentecostés fue nuestro patrón. Nadie tendrá que decir sino que, o puede decir sino que la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. Y el mismo espíritu que vino sobre ellos en ese día, cada vez sin excepción en la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, ellos se comportaron de la misma manera. Permítame decir esto: en las tierras paganas en donde he tenido el privilegio de viajar y ver a nativos en mantas de las islas y entre los hotentotes, y verlos parados allí en donde uno tiene que hablar por un intérprete, jamás han oído el nombre de Jesucristo en sus vidas. Pero al contarles la historia y pedirles que levanten las manos y reciban a Dios, ellos hacen lo mismo que ustedes aquí cuando reciben el Espíritu Santo. Muestra que es una cosa universal. Es el poder del Dios Todopoderoso. La muestra de su señal sobre sus hijos, ya sean rojos, negros, blancos o lo que puedan ser. Es el único lugar donde existe el compañerismo. Nimrod edificó una torre y Nabucodonosor una ciudad y todo eso. Y ellos continúan como científicos y demás. Pero para siempre permanece que fue la sangre, lo cual Dios tomó su decisión de que sería un sustituto inocente que tendría que tomar el lugar del hombre culpable para el perdón. Y aún permanece igual en esta noche, y eso nunca ha cambiado. Job vivió según eso. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Aunque a ese hombre le sucedió de todo, sin embargo, él se paró firme porque él sabía que había cumplido el requisito de Jehová. Él sabía que eso era lo correcto. Abraham, de la misma manera. Muchos de ellos. Israel únicamente se encontró, solo había un lugar en el que Israel podía tener compañerismo. Eso era bajo la sangre derramada. Los hombres de todas partes debían adorar en Jerusalén. Hasta que no había un sacrificio, no había adoración. Y el sacrificio era sangre. Y hoy, a pesar de lo completamente educada que parece ser la nación, y de lo ocultas que parecen ser, y con todas nuestras investigaciones científicas para desintegrar un átomo y todo lo que se lleva a cabo para disparar un cohete a la luna o lanzar un satélite o lo que pueda hacer, toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todos nuestros colegios, solo nos han alejado más de Dios de lo que estaban en el principio. Lo que se requiere es un corazón rendido al poder del Dios Todopoderoso, conforme a su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como una señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. Eso siempre ha de permanecer igual. Cristo lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Es la manifestación del Espíritu Santo, de que Dios ha aceptado al adorador, puesto que el Espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre el adorador. Se pudieran imaginar a un judío en los días de antaño, bajo la sangre derramada. Aquí viene él por el camino. Es el día de la expiación. Él va a ofrecer un sacrificio. Él trae un buen becerro gordo. Es el requisito de Jehová. O tal vez digamos que él trae un cordero, un buen cordero gordo. Va a ser examinado por el sacerdote para ver si tiene algún defecto. Y entonces va al lugar de adoración.
Él es consciente de que es un pecador. Ha obrado mal. Ahora, él pone sus manos sobre este sacrificio. Al poner sus manos sobre el sacrificio, se identifica con su sacrificio. Y entonces, cuando es degollado o le es quitada la vida, él tiene las manos puestas allí y la vida le es quitada. Y él siente los dolores mientras ese animal está muriendo. Y la sangre sale a chorros sobre sus manos. Él comprende que ese animal está tomando su lugar. Y de allí él regresa justificado, porque ha hecho exactamente lo que Jehová le requirió que hiciera. Y así mismo es con los cristianos hoy. No es cuestión de firmar una tarjeta que usted vendrá a la escuela dominical tantos días o tantos domingos en el año. No es hacer un compromiso de que no beberá más por 6 meses. No es eso. Es poner sus manos sobre el sacrificio provisto de Dios, su perdón, la cabeza de Jesucristo, y sentir los desgarros de la carne en el Calvario. Y luego usted identificarse con Él en bautismo, que así como Él murió y resucitó, así también usted está sepultado en su nombre para resucitar en novedad de vida, para caminar como una nueva criatura en Cristo. Cuando usted hace eso con sinceridad, haciendo esto al mandato de Jehová, entonces él se siente justificado. Ahora, el judío podía ser justificado porque había hecho lo que Jehová le mandó. Finalmente, eso era lo correcto. Jehová hizo eso y era lo que él requería. Pero finalmente, eso llegó a ser una tradición familiar. Llegaba el día de la expiación y quizás los judíos habían estado obrando mal. Él decía, bueno, creo que es el día de la expiación. Vale más que lleve mi cordero allá. ¿Lo ven? Llegó a ser una tradición familiar. Ellos no lo llevaban en sinceridad. Ellos solo lo hacían porque los antepasados lo habían hecho. Eso es precisamente lo que debemos hacer. Todas las familias lo hacen, así que nosotros también deberíamos hacerlo. Y a eso exactamente ha llegado nuestro cristianismo. A eso exactamente es que están llegando nuestros movimientos pentecostales. Es una tradición familiar. ¿Ven? No nos identificamos con nuestro sacrificio, de que estamos muertos con nuestro sacrificio. Decimos, oh, somos cristianos, porque fui y me uní a la iglesia. Unirse a la iglesia está bien, pero hasta que usted no se haya identificado, hasta que usted ponga sus manos sobre él y usted y él lleguen a ser uno, hasta que el Espíritu de Cristo llegue a estar en usted y usted en Cristo, hasta que usted llegue a ser un hijo y una hija de Dios. No parece haber allí la sinceridad que ellos deberían tener. Eso llega a ser un rito. Igual como es hoy, es un rito para la gente llegar a ser un cristiano. Hace algún tiempo aquí le pregunté a una jovencita en la línea de oración, ¿es usted cristiana? Ella dijo, bueno, quiero que sepa que soy americana. Ahora, como si eso tuviera algo que ver, una americana. Es bueno ser una americana, pero eso no significa que usted sea cristiana. Usted tiene que nacer de nuevo. Le pregunté a otra mujer, ¿es usted cristiana? Pues se molestó tanto que dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver. Usted tiene que estar identificado con Cristo y su vida viviendo en usted. Allí es cuando usted está identificado con Cristo, cuando Cristo vive en usted. No es un rito, no es pertenecer a la iglesia. Todo eso es bueno, pero es cuando uno ve la verdadera sinceridad. Cuando venimos a los servicios de sanidad, si ustedes se fijan, el discernimiento en la línea constantemente es, dile a la gente que se arrepienta. ¿Ven? Allí lo tienen. Hasta nuestras oraciones se han vuelto una tradición. Nos arrodillamos por la noche y decimos, Señor, bendice a fulano, y bendice a fulano y haz esto, y ayuda a Juan a hacer todo esto. Ustedes hacen de Dios una mascota o lo hacen alguna clase de muchacho de mandados. Dios, haz esto y haz esto y haz esto. Esa no es la manera en que Jesús nos dijo que oráramos. Él dijo que oráramos de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
pero queremos darle órdenes a Dios de lo que debe hacer por nosotros. Y por esa razón se está enfriando la iglesia. Por eso es que el gran avivamiento que acaba de estremecer a la nación ha puesto a millones en la iglesia. Es que han llegado al punto en que están usando estas experiencias y todo eso como una tradición. En lugar de estar piadosamente arrepentidos y permitirle al Espíritu Santo hacer la obra de su oficio en usted y crear una nueva vida en usted y hacerle hambrear tanto por ir a la iglesia que usted no puede mantenerse alejado de la iglesia. Entonces, eso es lo que es. No firmar boletas y unirse y tener todo eso. Es tener la vida de Cristo por dentro, que usted sencillamente anhela ir. En usted hay algo impulsándolo. Como le decía ayer a un joven platicando en una corta entrevista, dije, yo pasaba por un pequeño manantial cuando era un guardabosque en Indiana. Y siempre era el manantial más gozoso que haya visto en mi vida. En Indiana hay grandes manantiales y borbotean con esa agua fría tan sabrosa, agua de la piedra caliza. Y un día me senté junto al manantial para hablarle, tal como me supongo habría hecho Moisés con la zarza ardiendo, hablando con ella. Y dije, pequeño manantial, ¿qué es lo que te hace tan gozoso que borboteas todo el tiempo? Si vengo aquí en el invierno, estás borboteando. Si vengo en la primavera, en el otoño, en el verano, cuando sea, estás borboteando. ¿Será quizás que estás muy gozoso porque los conejos vienen y beben de ti? Bueno, pues si pudiera hablar, él diría, no, eso no es. Yo diría, bueno, tal vez es porque los venados vienen y beben de ti. Él diría, no, eso no es. Le diría, bueno, pues tal vez sea porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti. No, eso no es. Me alegra que todos ellos vienen y beben, pero esa no es la razón que estoy borboteando todo el tiempo. Pues, ¿qué te hace borbotear de esa manera? ¿Qué es lo que te hace tan feliz siempre borboteando? Si pudiera hablar, él diría, no soy yo. Es algo detrás de mí, impulsándome. Y así es con una experiencia cristiana. No es algo que usted está esforzándose por manufacturar. Es algo allí en el trasfondo, obrando en usted. Es vida eterna que está brotando, borboteando. Así como él le dijo a la mujer junto al pozo, serán fuentes de agua brotando para vida eterna. Es algo por dentro, en el adorador, cuando él ha sido identificado con Cristo, porque sabe que él está vivo. Pero no queremos que eso se nos vuelva una tradición. Cuando Israel llegó a un lugar en el que hicieron los mandamientos de Dios una tradición, con lo de sus sacrificios, fue entonces que el poderoso profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos. Con así dice el Señor. En alguna parte, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano sobre un hombre que no teme descubrir la cosa. Correcto, en alguna parte, en algún lugar. Isaías se levantó. Si ustedes leen Isaías 1, tengo anotado aquí. Isaías les habló. Dijo, vuestros sacrificios que Jehová requirió han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Yo los desprecio. Y la grasa de los carneros y de los becerros y todo eso, Dios lo despreció. La propia cosa que Él les ordenó que hicieran, por cuanto lo convirtieron en un rito. Dios entonces lo despreció porque lo habían convertido en rito. Y nosotros podemos convertir la palabra de Dios en lo mismo. Es cierto, cuando venimos a ella como una tradición, como un rito, debemos venir a ella sabiendo que es así dice el Señor. Si Dios lo prometió, Dios respaldará su promesa. Él es más grande que su promesa. Siempre lo ha sido. Él es poderoso, como dijo Abraham, de cumplir todo lo que había prometido hacer. Él siempre es poderoso para hacer eso, para cumplir su palabra.